es que definitivamente nosotros hemos aprendido a lo largo de estos tiempos, es que pueden existir circunstancias que nos podemos sentir identificados y muchas veces pueden ser complicadas, pero salen grandes oportunidades de ser inspiración. Y es por eso que hoy está con nosotros Alejandra Requena. Ella es licenciada en Comunicación Social y también especialista en letras, pero nos viene a contar un testimonio a través de unas páginas de este libro que es Detrás de la puerta de un hospital. Bienvenida al Solidario de la Televisión Venezolana. Gracias, muchas gracias por la invitación, súper contenta y emocionada de estar acá. Sí, así es, Detrás de la puerta de un hospital es un testimonio que te lleva, digamos que te lleva a reflexionar mucho sobre la vida, ¿no? Muchísimas cosas ocurren detrás de la puerta de un hospital. Puedes reír, puedes llorar, puedes perder las esperanzas o tu fe puede aumentar. Exactamente. Este libro es una recopilación de 40 días que estuve en una clínica donde un familiar estuvo en terapia intensiva y en esos 40 días muchísimas más veces nos dijeron, mira, va a morir. Y a veces, en un primer momento, nosotros veíamos el COVID como algo lejano, como algo distante, pero cuando te toca a ti, ¿cómo reaccionas? Y más ante una gravedad como esa, ¿no? Así es. Entonces, fue de un momento para otro y eso nos cambia la vida. Justamente ayer se cumplió un año de ese proceso. De ese proceso. A ver, ¿qué persona estuvo involucrada? ¿Qué persona estuvo allí? Además, ¿cómo tú sientes que fue ese cambio, ese antes y ese después ante una situación como esta, ¿no? Sí, el que estaba en terapia intensiva era una persona que yo considero mi papá, muy cercano. Fue de un momento para otro, a todos en esa circunstancia sabíamos que teníamos COVID, pero todos lo superamos de una forma rápida, a él no. Él fue el primero que se hace la prueba, que sale positivo, y de un momento para otro comienza a empeorar, hasta que nos dicen, mira, probablemente vean qué van a hacer con el cuerpo, que el seguro tiene que responder, porque si él llega a fallecer, ¿qué va a pasar? Y claro, te dicen eso y tú nunca esperas que esa situación ocurra. ¿En qué cambió mi vida durante ese proceso? A veces pensamos que por ser jóvenes no tenemos la vida asegurada. Y resulta que el COVID nos demostró que puedes tener la edad que tengas, pero en cualquier momento te puedes ir. Claro, y eso es importante. Nosotros todos los días hablamos acerca de quizás de las cifras que muestran las autoridades que manifiestan esto, ¿no? Tanto la vicepresidenta de la República como también Alfred Nazaret, que creo que es el que se encarga también de divulgar esta información. Sí. Y en estos días murió una persona de 30 años, uno de 34 años, y son personas súper jóvenes. Entonces nos puede tocar de cerquita a todos, ¿no? Sí, y uno ve esos reportes. Recuerdo que en un principio esta cadena nacional pasaban, y uno ve esos reportes, los ves como números. Exacto. Pero ¿qué pasa cuando esos números te afectan a ti si tú estás dentro de las estadísticas? Claro. ¿Qué ocurre con todo eso? Entonces, Detrás de la puerta de un hospital nos lleva a eso, a ser más empáticos con la persona. Es compartir también, mira, a mí también me pasó y yo reaccioné así, porque a veces uno piensa, no, si me pasa esta situación voy a reaccionar de esta forma o de esta manera, pero resulta que en una crisis todos reaccionamos de forma distinta. Imagínate tú, es parte de eso, ¿no? También, ¿en qué momento decides, Alejandra, realizarlo y plasmarlo quizás en un libro? Y hoy lo estás trayendo acá al Solidario y pues bueno, mostrando ese testimonio de lucha, ¿no? Sí, fíjate que eso es algo muy curioso. Mi esposo, que está por allí detrás de cámara, él siempre me decía, Alejandra, escribe porque tú escribes mejor de lo que hablas. Yo al principio lo veía como un insulto, pero resulta que era una manera de él motivarme. Nunca le presté atención y nunca entendí lo valioso que era hasta salir de estos 40 días. Resulta que la editorial Penthouse realiza un concurso, su primer concurso llamado Letras que inspiran el futuro. Yo vi el concurso apenas salí y comienzo a escribir. Yo dije, fueron 8 días que yo me entregué completo a escribir y dije, bueno, lo voy a enviar. Yo no sé si voy a ganar, yo no sé si lo voy a hacer, pero la cuestión está en que lo terminé. Y lo envié. Pasó 1 mes y medio y resulta que fui la ganadora del 2º lugar. ¡Wow, qué cool! Y claro, esto te motiva a hacer muchísimas cosas más en torno, digamos, que a esa situación que pasé. Qué bonito, ¿no? Aquí tenemos parte de esa información. Yo me voy a permitir leerla para toda nuestra gente. Detrás de la puerta de un hospital es un libro que nos muestra con tintes de colores la realidad aplastante que vive un país donde el sistema de salud colapsa. El COVID-19 causó estragos en la vida de Alejandra, en este caso eres tú, y además que quien con fe y perseverancia pudo salir de estas situaciones de la enfermedad que trajo a su vida. ¿Hubo un final feliz para ella? Ahora esa pregunta quiero saberla.
Hay que leer el libro. Ah, es así. Pues bueno, es parte de eso, ¿no? Pero el lector va a encontrar esa historia, un profundo aprendizaje, el amor, la honestidad, la lucha, la familia y esa palabra que hemos aprendido a lo largo del COVID-19 y que quizás muchos dirán que está trillada, pero es la resiliencia. Así es. Exacto. Entonces, cuéntanos cómo ha sido la receptividad del público, más allá de lo que es la historia. ¿Cuántas páginas tenemos aquí para poder leer? Porque veo que no es algo tan extenso, es decir, que tanto una persona que sea un gran lector como alguien que está iniciando en la parte de la lectura puede disfrutarlo, ¿no? Así es, fíjate. Bueno, de las personas que lo han leído, me han llamado personas llorando, bañadas en lágrimas porque me dicen, o sea, yo no sabía que había sufrido tanto, yo no sabía que habías pasado por tanto. Hubo una persona que me dice, Alejandra, son poquitas páginas, son 112 páginas, pero en esas 112 páginas hay tantas emociones, porque el COVID es así, es una montaña rusa, a veces estás arriba y a veces estás abajo, y creo que también es parte de la vida es de ese modo. Me han llamado personas diciéndome, oye, al leer el libro me doy cuenta que hasta el morir resulta ganancia. Y es una cosa insólita porque el ser humano siempre ve la muerte como una pérdida. Y resulta que la muerte te enseña a disfrutar cada parte de la vida, porque en esta vida no tenemos garantía. Entonces siempre lo digo cuando voy a una entrevista, si tienes que dar un abrazo, aprovecha de dar ese abrazo hoy. Si tienes que tener una conversación, aprovecha de hacerlo hoy, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda y Dios nos regaló esta vida hermosa que tenemos que disfrutar. Es así. Ahora, háblanos también de quizás, ¿sabes que cuando estaban en enfermedades y hablar de hospitales, de hecho ayer tuvimos también unos invitados, que es el síndrome del cuidador, bien tú decías que estabas detrás de la puerta, detrás de esa puerta del hospital. Entonces, existe un factor común que ocurre en las familias y eso muchas personas que han pasado por esa situación, que me estén viendo, se pueden sentir conectados con eso. Y es que muchas de las personas se unen y se desunen familias porque comienzan esas emociones para arriba y para abajo y comienzan quizás esos problemas de hacer la situación un poco más llevadera, la hacen más complicada. ¿Esto llegó a pasar? Sí. Okay. Sí, pasó y me di cuenta que mi caso no fue el único. Ok, no. Porque, ¿qué pasa? Todos están enfocados a una sola cosa, que el paciente se levante. Todos están enfocados a que, bueno, todos aman a esa persona. Pero cada quien tiene su punto de vista y es distinto. Pero es allí cuando se prueba de qué está hecha la familia. Incluso personas con las que tú tienes muchísimo tiempo que no hablas, te llaman en esa crisis. Claro. Personas con las que tú estás esperando que te ayuden no te pueden ayudar porque las circunstancias no te lo permiten. Entonces la vida comienza a cambiar de un momento para otro. Que si hubo conflicto en esta situación, sí hubo. Pero entiendes que es parte de la vida y que tu familia está allí. Se pelean, tengan distintas formas de pensar, pero está allí. Y al final, cuando ves a esa persona recuperarse, tú dices, ok, valió el esfuerzo. Perfecto. Nosotros vamos a ir a una breve pausa. Estamos con Alejandra Requena. Ella nos viene a traer esta información, su vivencia, su experiencia a través de un libro. Detrás de la puerta de un hospital. Nosotros vamos a una pausa, pero ya seguimos con mucho más del solidario de la televisión y conociendo esto que también te ha podido pasar o te puede pasar a ti. Continuamos en el Solidario de la Televisión Venezolana, Detrás de la Puerta de un Hospital. Es el libro que hoy nos presenta Alejandra Requena. Ella es comunicadora social, también especialista en letras y nos habla de esa vivencia tras una situación complicada de COVID y un ser querido que actualmente, afortunadamente, también está bien, gracias a Dios, a pesar de que fue un proceso donde no le daban vida, ¿no? Sí, mira, aproximadamente 4 veces nos dijeron a nosotros, él no va a sobrevivir, preparen a la familia. Y ahorita el verlo, el caminar es un milagro. O sea, yo creo que esa es la mayor satisfacción cuando tú ves a esa persona caminar. Pero también hay otra parte en el libro que la historia no termina tan feliz como estamos esperando. Entonces, son las dos caras de la moneda que tenemos que evaluar en todas estas situaciones. Si tú pudieses explicar ante estas situaciones que se pueden llevar, sí, es como bien lo decíamos antes de entrar al aire, mi gente, era de que esto se trata en este caso de COVID, que ha afectado a muchas más personas y que como bien tú lo decías al principio de la entrevista, son esas estadísticas donde tú puedes estar incluido, ¿no? Ahora, esto también se lleva a otro tipo de casos, quizás otras enfermedades, pero sigue siendo detrás de la puerta
un hospital. Así. Entonces son similares las circunstancias que se presentan. ¿Qué les puedes decir a las personas que puedan estar atravesando algo como esto, no solamente por COVID, sino hablando en general con relación a otras enfermedades? Yo creo que lo principal es entender que no estamos solos en este proceso. Sinceramente, lo hablábamos en el corte, uno no entiende la fortaleza que hay adentro hasta que te toca una situación como esta. Y siempre digo, mira, a mí esa fortaleza me la dio Dios. O sea, Alejandra normalmente, a Alejandra no le gusta estar en una clínica, a Alejandra no le gustan los médicos, no le gusta que le inyecten, no le gusta nada de eso. Y me tocó estar 40 días allí. Y estar en una sala de espera es desesperante. Uno quiere respuesta ya, uno quiere que todo salga bien, pero el resultado no siempre es ni tan rápido como esperamos, ni como lo esperamos. Entonces, a esas personas no están solos. Eso es importante, yo también pasé por eso, los entiendo completamente y lo importante es que los procesos tienen una fecha de inicio y una fecha de cierre. Eso es muy importante. Si las personas quieran conocer el libro, quieran verlo, ¿cómo pueden hacer para obtenerlo? ¿Cómo pueden hacer para conocer más de esta historia? ¿Tienes alguna presentación, algún lanzamiento? El lanzamiento se realizó el 16 de julio en la librería Cálatos, en Los Palos Grandes. Si quieren adquirir el libro, pueden escribirme a través de mis redes sociales, @AlejandraRequena95, y por allí yo les voy a poder brindar toda la información. También está disponible en las principales librerías acá en Caracas. Entonces van a poder acceder a él si quieren hacer pedidos que el libro vaya dedicado a través de mis redes sociales. Maravilloso. Pues bueno, ahora sí, con ese mensajito, y nuevamente me encantaría que termines de comentar. Fíjate, voy a terminar de leer la parte que me faltó de aquí. Y dice, Alejandra Requena es una joven venezolana que desde muy temprano se interesó en el mundo de las letras. Se graduó como licenciada en Comunicación Social y además te certificaste como locutor. Siempre mantuviste esas ansias de ser mejor profesional. En la búsqueda de dar a conocer su don a la escritura, logró ganar este segundo lugar en el concurso de Pan House de letras que inspiran el futuro. El primer lugar, lo decías, que también fue una situación quizás de enfermedad dentro de esto, pero forma parte de ese proceso, ¿no? También. Así es. Entonces, pues bueno, qué alegría poder tenerte acá, qué alegría que sea un testimonio. Gracias. Y además esperamos estar muy atentos a todos esos otros libros que puedas estar publicando. Así es, gracias. Perfecto. Redes sociales nuevamente, puntos de contacto. @AlejandraRequena95, por allí me van a poder ubicar, o www.unhistoriaconcafe.com. Ahora, no solamente a la persona que está pasando por la situación, sino al familiar. ¿Qué le puedes decir? O al entorno, que muchas veces puede ser positivo, pero muchas veces te puede incluso incrementar el grado de complejidad que puedas estar viendo en esa situación, y se lo digo porque yo también lo viví en algún momento. Entonces, ¿qué les puedes decir? A la persona que está en esa sala de espera, no pierda la fe. Hasta en el último momento Dios puede hacer ese milagro. Y a las personas, el entorno, vamos a ser un poco más empáticos, vamos a entendernos y a comprendernos. En una crisis o en una situación todos reaccionamos de forma distinta, pero vamos a aprender a entendernos y a saber que las crisis están para unirnos más, como familia o como amigos, porque puede ocurrir también. Que muchas oportunidades también han de unir, porque eso también sucede. Gracias, Alejandra, por esa información. Aquí está como la que dice el angelito y aquí la malita diciendo las cosas que pueden pasar, pero es parte de la realidad. Gracias, Alejandra, por brindarnos esa información, y yo sé que va a ser gran herramienta para muchas personas que puedan sentirse identificadas con una situación como esta. Vamos a ir a una breve pausa, recordemos, @Solidario Pisos GB, por acá Génesis Rivas Oficial, 9:22 minutos de la mañana. Ya venimos.